Pues ya lo han visto, cortita la publicidad y nosotros que continuamos en este día en el que vamos a hablar de más cuestiones. No solo vamos a hacer referencia al día que toca mañana, el Día Mundial contra el Cáncer, también vamos a hablar de otro día que mañana también se celebra, es el día de la tercera concentración, de la tercera marcha para la recuperación de la Laguna de la Janda. Hablaremos dentro de unos minutos con los organizadores de esta cita frente a la lucha que unos cuantos colectivos medioambientalistas, ecologistas y la asociación Amigos de la Laguna de la Janda pues no cejan en el empeño de recuperar un entorno natural como es la laguna que da nombre a esa comarca que queremos tanto, la comarca de la Janda. Hoy vamos a hablar de esta cita que tendrá lugar mañana sábado y que nos va a contar el presidente de esta asociación. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y tercer año, tercera marcha ya por la recuperación de esta laguna que da nombre a la comarca de la Janda. Ha pasado ya tiempo desde la primera y a mí me gustaría preguntarte nada más empezar, y ahora ya nos metemos en profundidad, si está sirviendo de algo estas marchas. Está sirviendo para divulgar el problema, obtener apoyo social. A lo largo de estos años hemos conseguido apoyos sociales importantes y apoyo de las corporaciones municipales, incluso de la Diputación Provincial, pero el efecto final que queremos conseguir, que es la recuperación de los terrenos públicos, todavía no se ha conseguido porque hay una inacción por parte de Junta de Andalucía y del Gobierno del Estado, que son los responsables de acometer esa recuperación del dominio público. Fíjate que la segunda marcha por la recuperación de estos humedales se llevaba a cabo, si yo no mal recuerdo, antes de la pandemia. Efectivamente. Sí. Con posterioridad vino el año, fue el 20 con la pandemia, el 21 fue con la pandemia que no pudimos hacer nada. Exacto. El pasado año hicimos una caravana con poquita gente, concentrándonos ante los distintos ayuntamientos, reivindicando lo mismo, la recuperación de los terrenos públicos, y este año ya por fin, que no hay restricciones, volvemos a retomar las marchas que habíamos hecho en 2019 y 2020. En 2020 yo recuerdo que se hablaba, y yo porque durante la marcha eso sí que no falta, es información, y se van dando mucha información sobre los terrenos, la zona. Se recrea casi a través de vuestros discursos cómo era aquella zona, y hay una cosa que yo recuerdo, y es que en el 2020 se era bastante optimista, porque la situación parecía que iba bien encaminada. ¿Qué ha pasado? Bueno, el cierto optimismo venía de que habíamos conseguido mucha información, habíamos conseguido que se iniciaran expedientes por parte del Estado y de la Junta, había incluso un apoyo expreso de la ministra para la Transición Ecológica a temas de recuperación de la Janda, lanzaron algunas ideas como objetivos, pero eso se ha quedado nada más que en declaraciones. A la hora de la verdad, el Ministerio simplemente lo hacen una declaración de intenciones en su plan estratégico de humedales a 2030, aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el pasado mes de noviembre, y sigue hablando de que el objetivo a 2030 es tener recuperadas al menos 1000 hectáreas de la antigua Laguna de la Janda, pero es un objetivo que se marca ahí y que dice que, bueno, es un objetivo a alcanzar, pero que ellos no van a hacer nada, que eso lo tiene que hacer la Junta de Andalucía, y ellos cooperarán con la Junta de Andalucía para conseguir eso, pero que le toca a la Junta de Andalucía iniciar ese proceso. Y efectivamente, por desgracia, la Junta de Andalucía no está haciendo nada. Bueno, mira, viendo el pin que llevas, la chapa que llevas, me ha recordado mucho a una que se ve mucho ahora en televisión y que se le ve mucho en el ojal a muchos políticos, y me parece muy curioso, ¿no?, que, por ejemplo, la recuperación de la laguna no esté dentro de la famosa Agenda 2030. No. Vamos a hablar sobre por qué es importante recuperarla, y para eso hay que decir que José Manuel ha venido acompañado de ya una persona conocida en esta televisión, como es Lola Illescas, de Ecologistas en Acción. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias. ¿Por qué es importante, Lola, recuperar esta laguna? Porque, claro, después de tantos años, que hay mucha gente que ya
Hay jóvenes que tú les preguntas No la por la Laguna de la conocen, sí. Janda y no saben qué es. No han conocido nunca. Entonces, después de tantísimos años, después de haber sido desecada, después de que el terreno, mucha gente no lo conozca como laguna, ¿por qué es tan importante y por qué se incide tanto en esta recuperación de este humedal? Bueno, era la laguna más grande de España, del Estado español. Es verdad que no es una laguna profunda, para nada, es una lámina de agua. Está en un sitio absolutamente privilegiado, hay que tener en cuenta que está al lado del estrecho. Para las migraciones es fundamental, para las migraciones de aves entre Europa y África, tanto en un sentido como otro, es fundamental. Y bueno, es un terreno público desde nuestro punto de vista que alguien se ha usurpado. Entonces nosotros lo que pedimos es que nuestra naturaleza se restituya, que lo que se desecó vuelva a su estado natural y que todo el ecosistema que conlleva y todo lo que paisajista y naturalísticamente supone se recupere, que no perdamos esto que es un valor absoluto, no solo como humedal, como te digo, el más grande de España, un enorme humedal, sino también por su riqueza de avifauna, por su importancia en las migraciones, en fin, por todo lo que supone. Ten en cuenta que si nosotros analizamos Estrecho de Gibraltar, Laguna de la Janda, Parque de los Alcornocales, que están en línea, pues yo creo que estamos hablando de un territorio de la misma importancia o más que del Parque Nacional de Doñana. Estamos hablando de un sitio realmente maravilloso y privilegiado y que creo que estas generaciones que no lo han conocido merecen conocerlo y los que sí lo hemos conocido merecemos recuperarla. Bueno, ahora vamos la a hablar. zona tiene vocación de laguna porque cuanto que llueve torrencialmente, últimamente no es frecuente, Se aniega. aquello se convierte en una laguna aunque dure poquito porque le han cortado sus alimentaciones poniendo presas en el talud superior como la presa de Almodóvar y tal, y luego le han hecho 2 desagües por debajo de la 340. O sea, esa laguna, aunque tiende a coger agua porque es su vocación natural, sin embargo, pues inmediatamente se desagua, yendo además a las marismas de Barbate, con lo cual allí estamos también alterando el territorio porque una zona que es de agua salada le mezclamos con agua dulce y ya cambiamos un poco las condiciones ambientales y todo. En fin, estamos alterando no solo lo que era la laguna, sino el territorio que le acoge, ¿no? Qué difícil es hablar de esto, ¿no? Porque cuando ahora nuestra sociedad piensa tanto en el beneficio, en los beneficios, y muchas veces los beneficios, estamos hablando de beneficios económicos, ¿no? Claro. Realmente la laguna, ahora mismo, tal y como está ocupada, está siendo utilizada para lo que se decía que se iba a utilizar, está siendo explotada, repercute de alguna manera en la economía, porque claro, eso es una de las líneas de los discursos en contra de la recuperación de la laguna, que en este momento No se atreven, no se atreven casi a dar ese discurso. La verdad es que el discurso es la callada por respuesta, como te ha explicado José Manuel, básicamente. Pero no hablan de eso, de los beneficios que pueda tener ahora el hecho de que esté siendo explotada agrariamente. Sí, bueno, mira, en su momento cuando se desecó la laguna, sin duda contribuyó al desarrollo comarcal, proporcionó puestos de trabajo. Eran unos momentos en que bueno, había una pobreza endémica en la zona, jornaleros que no tenían dónde vivir prácticamente, de qué subsistir. Y bueno, la mecanización, la puesta en cultivo de aquello proporcionó mucha mano de obra, era una agricultura muy de trabajo manual. Y bueno, contribuyó a salir del subdesarrollo a mucha gente en la comarca. Hoy en día esa situación ha cambiado. La agricultura que se desarrolla allí es una agricultura muy mecanizada que genera muy pocos puestos de trabajo. Puedes ir cualquier día por lo que era la antigua Laguna La Janda y verás que no hay prácticamente nadie trabajando, algún vigilante y periódicamente alguna máquina, pero está todo mecanizado. Con lo cual genera poca mano de obra y los beneficios
económicos que se obtienen de esos cultivos son básicamente las subvenciones que proporciona la PAC, que pagamos todos con nuestros impuestos, la Política Agraria Común, y esos beneficios van a grandes empresas, que son las que ocupan esos terrenos, y en muchos casos esas empresas, la inmensa mayoría, no tienen ni siquiera su sede fiscal en Andalucía, con lo cual ni siquiera tributan aquí, o sea que están aprovechando unos terrenos públicos que son de todos, con subvenciones que pagamos todos con nuestros impuestos, ellos se benefician y además no tributan en Andalucía, con lo cual evidentemente no hay repercusión ni económica ni social prácticamente en la laguna. Esos terrenos aprovechados de otra manera, restaurando naturaleza que proporciona unos beneficios ecosistémicos, mejora el turismo de naturaleza, proporciona otros recursos, otros servicios, aparte de los beneficios ecosistémicos de retención de sedimentos, prevención de avenidas, mejora de las temperaturas y demás. Bueno, pues evidentemente social y económicamente sería mucho mejor para la comarca. Bueno, desde luego, tal y como lo estás contando, es un negocio redondo. Efectivamente. Es un negocio redondo. Viene siendo un negocio redondo desde su desecación. Es que hay mucha historia social y política, injusticias sociales, injusticias ecológicas detrás. La verdad es que la historia sí, que hemos ido recopilando desde que se hace la desecación, se empieza, es una historia que da para guión de cine, novelas y de todo. Y hay muchas cosas. Y en ese momento que ya teníamos toda la información y que llegamos a la famosa sentencia del Tribunal Supremo de los años 60 que nos dice que al menos 6.160 hectáreas son dominio público marítimo y terrestre, esto lo ha dicho en sentencia del Tribunal Supremo español, ¿no? Entonces se recurrió y se volvió a pronunciar en este sentido. Entonces, claro, cuando nosotros ya somos conscientes de todo eso y tal, esos momentos de optimismo que hablábamos antes, creíamos que bueno, lo que nos quedaba por hacer es pedir que se cumpliera la sentencia. Y bueno, pues no, está la cosa mucho más complicada. Está complicada. Sí. El negocio redondo económicamente para unos pocos, no tan negocio para unos muchos, y es que la pérdida de espacios naturales lo hemos visto y lo hemos sufrido a partir de ese 2020 y esa pandemia. Nos hemos dado cuenta cómo nos afecta a los seres humanos la pérdida de este tipo de espacios y la alteración del ecosistema, la pérdida de muchas de las aves que anidaban y que habitaban en ese humedal, en esa laguna, ha evitado que muchas de estas especies pues se coman a otras que se han proliferado y que ahora pues son un peligro que después atacamos con pesticidas que afectan a los cultivos y al final terminan en nuestro organismo. Y esta semana, que hay que decir, esto es mañana, sábado día 4, estamos hablando también del Día Mundial contra el Cáncer. Pues, ¿de dónde aparece tantísimos casos de cáncer? Bueno, pues hay que plantearse las cosas, hay que pensar y hay que ver un poquito más allá. Lo cierto es que de todo esto vais a hablar mañana sábado en una marcha que comienza a las 11 de la mañana, si no me equivoco, y que el inicio es más o menos donde hemos visto, ¿no? Y donde estamos viendo imágenes, creo, de una de las últimas, yo creo que esta es la de 2020. Sí. ¿Es ahí donde va a empezar? No, es exactamente ahí. Esa en su momento comenzó al lado del poblado Varelo, sí, allí, y esta es un poquito más adelante, en la Nacional 340 dirección a Tarifa. Es justo donde sale hacia un túnel que ya va hacia la Marisma del Barbate, el canal principal que drena la laguna de la Janda, lo que en esa zona se llama el canal del Pericón. A la altura de la Nacional 340, digamos, entre esa salida que tuvimos en su momento de allí el poblado de Varelo, una vez que pasas el cruce del poblado de Varelo y antes de llegar a la Sierra del Retín, abajo en la zona más profunda, por donde drena la laguna de la Janda, ahí hay un cruce y hay un camino de servicio paralelo a ese canal que será el que recorreremos. Recorre antiguos terrenos de la laguna de la Janda y aprovecharemos para hacer la marcha por ahí. Son terrenos
públicos, que son caminos de servicio de ese canal de drenaje principal de la laguna. Está en el kilómetro 100... Kilómetro 47... 47. Kilómetro 47.1 de la carretera nacional 340. Pasar ahí es el donde va a kilómetro ser. 47 está este Sí. carril. Ahí está. Sobre la 1 será cuando se termine esta marcha. Aproximadamente 4 kilómetros 4 kilómetros van a de ser, marcha. que es otro de los atractivos. Aquellos que les guste el senderismo y que les guste la naturaleza, Un pues paseo. es otro de los atractivos para poder participar, además de disfrutar de las magníficas vistas. Nos vamos a enterar de la historia de esta comarca, porque esta comarca de la Janda se llama así por este humedal, y yo me enteré gracias a este hombre hace algunos años, en 2019, en la primera marcha. Así que yo creo que es una cita importantísima, y a mí, antes de terminar, me gustaría que animaras a la gente a que participe mañana de esta tercera marcha. Pues es muy fácil. Yo creo que cualquiera que se sienta jandeño, solo por el hecho de ser jandeño, la Janda da nombre a su comarca. La Janda, el humedal, ha condicionado a lo largo de la historia, desde la prehistoria, lo que es la comarca, los asentamientos humanos, toda su historia. Hay eventos muy importantes, históricos, que han ocurrido allí, como la famosa batalla de la Janda, ¿no? Que ahora cada vez más se reconoce que fue allí, que dio origen a los 7 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. Algo tan fundamental como eso, que podía ser un elemento patrimonial, histórico, muy relevante en la comarca, nadie lo conoce, y es fundamental en la historia no solo de España, de Europa, del mundo, diría yo, ¿no? Sí. La cultura islámica aquí. Elementos tan simples como eso es un patrimonio ya no solo natural, sino histórico, cultural, que deben todos defender. Los jandeños deben conocer y deben defender. Por eso deben estar ahí, por recuperar lo que es de todos, lo que es suyo. Sí, animamos a toda la población de la Janda e incluso a sus alcaldes. Antes hablábamos de ellos, que vengan, que pidan la recuperación de su territorio para todos nosotros, ¿no? Y que igualmente lo hagamos todos los ciudadanos que vivimos en esta zona. Bueno, tú no lo dices, pero lo digo yo. Los alcaldes, si van a participar, que participen de verdad. Sobre todo en un año electoral como en el que estamos. Sí. Así que una marcha que está muy bien acompañada, porque participan muchas organizaciones medioambientales, ecologistas, que van a estar presentes en esta cita, tercera cita. Y nada, yo agradezco enormemente a José Manuel López, presidente de la Asociación Amigos de la Laguna de la Janda, que esté con nosotros en el día de hoy. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, espero veros a todos allí. Gracias. Y por supuesto también a Lola Illescas, de Ecologistas en Acción. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Más de Cerca. Gracias a vosotros, como Gracias. siempre, muy acogedores y muy solidarios con todas las batallas que llevamos adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, y nosotros nos hemos quedado sin tiempo, nos marchamos. Se quedan ahora con la información con nuestra compañera Estirita Moster.